¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero estén pasando una excelente tarde. Estamos una vez más reunidos aquí para hablar sobre Te Proyectas, que es analizar la realidad desde la psicología. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que es el suicidio. Antes que nada, vamos a hablar un poquito de eso para poder pasar a la parte de preguntas, ¿va? Steph, ¿qué nos puedes decir sobre el suicidio? Bueno, el suicidio, como sabemos, es el hecho de que una persona decida quitarse la propia vida. Ujú. No solamente consiste en quitarse la propia vida, bueno, alrededor del suicidio hay otros fenómenos que también tienen que ver con la psicología, Ujú. como es la ideación suicida, Muy que son los bien. pensamientos e ideas que surgen alrededor de la propia muerte y cómo se va a realizar esta. Existe el suicidio fallido, que son las personas que intentan hacerlo y fallan Ujú. en este proceso. Y por supuesto existen las personas que sobreviven a un familiar, amigo, pareja que pues haya suicidado, ¿no? Ok, ok. Sabemos que el suicidio tiene muchas interpretaciones desde cuestiones religiosas, desde cuestiones culturales, sociales, económicas, incluso ambientales y por supuesto es un tema muy abordado también por la psicología. Excelente. Con ese pequeño contexto, entonces vamos a pasar a nuestra parrilla de 4 preguntas. La primera pregunta dice, ¿cómo se siente alguien que contempla el suicidio? Creo que es una pregunta un poquito difícil, porque no solo tiene que ver con el sentir, sino también con la etapa vital que está experimentando y con las experiencias que en ese momento está pues viviendo, en ese momento está pasando. A manera de inicio, ¿tú qué piensas? ¿Qué siente una persona que contempla el suicidio? Pues lo primero que salta a la vista con esta palabra sería, se siente desesperanzada acerca de la Ujú. vida, se siente triste, se siente desmotivada acerca de la vida, se siente como ahogándose en conflictos que siente que no puede resolver. En términos generales, yo creo que esos serían los puntos en común de las personas que tienden a suicidarse, ¿no? Sí, fíjate que creo que es bien interesante porque revisando el portal de la Clínica Mayo en Estados Unidos, que es muy reconocida y muy famosa, explicaban que lo que rodea el suicidio y las sensaciones, el sentir de las personas que lo contemplan tiene que ver con desesperanza, tiene que ver con desauxilio, tiene que ver con sentimientos de vacío, sentimientos de Uh-huh. inutilidad y de falta de sentido. Eso es bien interesante porque yo creo que aún así es muy general, ¿no? Es como de, no sé, siento que es difícil poner en palabras este sentir de que nos lleva a contemplar el suicidio. Ahora, abriendo una pregunta, ¿no? ¿Qué se dice popularmente del suicidio? ¿Qué has escuchado? Pues he escuchado ambas partes, ¿no? Incluso de la misma persona decir, no sé si sea muy valiente o Ujú, muy cobarde quien se suicida, ujú. que es como el sentir general de muchas personas a las que les pudieras preguntar qué Claro. piensan sobre este tema. Eh, Igual hay una carga, como te digo, religiosa muy especial referente a este tema, ¿no? Y a como las percepciones que se tienen de la vida, de Dios o los dioses que pueden existir en diferentes religiones, el respeto a la vida y demás. Sin embargo, yo sí motivaría como a tratar de no juzgar a quien se encuentra en esta situación, porque finalmente es una situación compleja, ¿no? Decidir Sí, quitarse la vida no es una decisión fácil y el tiempo previo a esta decisión es un tiempo, pues es un tiempo crítico, es un tiempo en el cual la persona definitivamente no la pasa nada bien. quiero andar un poquito en la cuestión religiosa que refieres. O sea, la religión, eh, bueno, algunas religiones, ¿cómo contemplan el suicidio? ¿Qué se dice? Lo ven como un pecado, Ok, ¿no? muy bien. Algunas religiones de la corriente, digamos, del cristianismo, lo Ujú. consideran un pecado, es decir, como un hecho que debe ser castigado, un hecho que Dios no perdona, un hecho que así lo ven, ¿no? Ujú, ujú. Eh, Claro. en general las religiones, pues en la mayoría, si no es que en todas, se agradece a Dios, a los dioses por la vida, por ejemplo, ¿no? Es Ujú. como un agradecimiento muy frecuente que tienen las religiones, como gracias por mi vida, porque tal Claro, persona está claro. viva, un nacimiento es algo muy bonito, una muerte tiene otra connotación que no necesariamente es tan agradable, ¿no? Fíjate que es bien interesante porque siento que es muy escabroso, en el Uh-huh. sentido de qué es lo que está por detrás de esta
preservación de la vida. Y yo creo que si revisamos históricamente cómo la religión ha tenido un papel muy importante en cuestiones de control social, de economía y política, podemos tener algo por ahí. Pero sería pararse en un lugar muy incómodo y no lo vamos a hacer hoy. Será en otra ocasión. ¿Qué vamos a continuar entonces? Seguimos hablando de la subjetividad. Creo que sería muy ilustrativo pensar en la siguiente historia, en la siguiente escena. Está una persona sentada en su cuarto contemplando fotos viejas y se da cuenta de que todo lo que fue bueno en su vida se ha acabado. Sus amigos ya no le hablan, ha perdido el trabajo, su pareja ya no está. Las cuestiones con su familia son difíciles, hay mucha separación, hay mucha pelea, hay mucho conflicto en sus relaciones. Entonces, esta persona poco a poco, si mantiene esta misma línea, esta misma sintonía, ¿cómo se va a empezar a sentir? Pues sin ganas de nada, ¿no? Exacto. Desmotivada, como tú decías, eso es muy importante, sin sentido de vida. O sea, el tener todos los días un para qué despertar es una cuestión importante que puede separarnos y alejarnos de la idea del suicidio. O sea, tener una meta, un para qué, un yo quiero lograr eso, yo todavía quiero conocer esto, yo quiero experimentar esto, es algo que motiva como una pulsión a estar sí, una pulsión de vida, claro. Todos los días y continuar, ¿no? Sí, y es bien interesante porque sin darnos cuenta muchas veces caemos en una rutina y esa rutina puede ser peligrosa, entonces necesitamos ser muy observadores primero de qué es lo que estamos experimentando, cómo lo experimentamos y si es muy saludable en algún momento, cada 6 meses, cada año, hacer un ejercicio de valoración. ¿Cómo me siento con mi vida? ¿Cómo me siento con mis metas? ¿Cómo me siento con lo que estoy logrando y con lo que no? Porque ese ejercicio tan personal y tan sencillo puede ser muy, muy saludable y puede ser un ancla que nos ayuda a decir, bueno, tengo que trabajar en esto, tengo que hacer el otro, tengo que hacer otras cosas, ¿no? ¿Te parece si pasamos a la siguiente pregunta? Sí. ¿Sí? Ok. Siguiente pregunta. ¿Qué factores de riesgo potencian esa intención? Híjole, si revisamos bibliografía, porque este tema es delicado y no es tanto como de yo pienso, yo siento, muy bien. no por lo menos bien, en este espacio. Bien. Se dice que es una cuestión de factores biopsicosociales, económicos, ambientales, hasta culturales, es decir, ¿no? culturales, es decir, tiene motivaciones muy diversas. Se da en muchas culturas, y no es que en todas las culturas, en un contexto diferente, se da en diferentes edades. Por ejemplo, el suicidio en niños es un tema muy poco explorado. Sí, claro. Que desafortunadamente cada vez es como más común. Así es. Las edades sensibles son de 15 a 34 años y personas de más de 50 años, o sea, son las edades como más críticas y propensas a caer en este fenómeno. Entonces hay muchos factores que contribuyen a que una persona decida suicidarse, ¿no? Que van desde cuestiones biológicas hasta cuestiones de algún trastorno de personalidad, algún trastorno del estado de ánimo que no ha sido diagnosticado, tratado. Por ejemplo, leía también que niños, niñas, adolescentes, un factor importante es abuso sexual, acoso escolar, autoestima baja, que son como las partes que tendrían que ver en... A ver, perdón, otra vez, ¿es abuso sexual? Abuso sexual. En adolescentes, ¿no? Adolescentes, niños y niñas. Es abuso sexual, bullying, acoso escolar y una autoestima que no esté muy sana. Ok, muy bien. Y eso es bien importante. Hay una serie que se llama 13 razones por qué, ¿no? 13 Reasons Why. A mí me han platicado de esa serie e incluso me dicen que tiene una advertencia que al inicio, que este programa puede generarse cierta susceptibilidad, entonces se recomienda discreción a quien lo vea. Es un poquito extraña la serie, no la comprendo del todo, pero creo que en el fondo da un mensaje, ¿no? Que es todo el proceso y el desarrollo que lleva una autodevaluación constante para que la persona al final decida tomar la decisión que toma. Y es bien interesante. ¿Pero qué pensarías tú si alguien te dice que el suicidio en realidad no se trata de atentar contra la vida? El suicidio, fíjate, esto es bien interesante. ¿Qué tal si alguien te dice el suicidio no se trata de quitarse la vida, tiene que ver con algo más? ¿Qué pensarías? ¿Qué dirías? Estoy de acuerdo porque hay muchas razones de fondo que quizá no es el destino final, como el hecho de voy a quitarme la vida, la primera idea que viene a la mente, sino es como un bagaje emocional que se va creando a lo largo del tiempo. Sí.
Y hay a veces que algún factor es como lo que supuestamente desencadena el suicidio, sin embargo es como que la gota que derramó el vaso, ¿no? Había como ya muchos motivos que la persona desafortunadamente no tuvo herramientas para ver a tiempo o algo pasó, que pues es la idea final ante un cúmulo de situaciones emocionales, problemas no resueltos, Sí, etcétera. sí, claro. Fíjate, dos cosas acá, ¿no? Para explicar esta parte. La primera es, hace tiempo lo trabajamos cuando vino Carla, respecto a la depresión. El psicoanálisis, por lo menos lo que explica Rolón, tiene que ver con el sujeto que ha perdido la capacidad de desear, que ya no puede establecer un proyecto a futuro y ve directamente hacia la muerte. Entonces, en ese sentido, por lo menos Rolón lo explica así, la depresión consiste en una persona que ya no desea. Y si ya no desea, ya no tiene proyecto. Esto se puede conectar con el suicidio, por supuesto. Claro. Lo que la psicología profunda va a explicar respecto al suicidio es que el suicidio es una respuesta para poder alejar un conflicto psíquico al interior de la mente que no se puede resolver, que duele, que frustra, que cansa, que desgasta, que consume mucha energía y que no se puede resolver. Entonces, si lo vemos desde ahí, esta idea tan popular de un acto de valentía o un acto de cobardía se rompe, porque en realidad ahí es la persona diciendo, ya no quiero sufrir, ya no quiero sentirme así, ya no quiero esto. Entonces, si acabar con mi vida es la forma de estar en paz, Claro. pasamos al acto, ¿no? Y eso es impresionante porque hay algo muy importante que se puede hacer ahí. Ok, esto nos lleva a la tercera pregunta. Y la tercera pregunta dice, ¿cómo apoyar a alguien en esa situación? Están estos centros de ayuda, ¿no? De que llama para que te escuchen y todo eso. Esa es una opción. ¿De qué otra manera se puede apoyar? Leía también que, por ejemplo, el apoyo, hay que tener en cuenta también que, por ejemplo, en redes sociales hay grupos que motivan e incitan al suicidio, sobre todo a personas adolescentes, ¿no? Sí. Sin embargo, las redes sociales también pueden ser una herramienta para algunos sectores de población muy poderosa porque es de bajo costo y es inmediata, ¿no? Como para, muy bien. a veces hay como cadenas que dicen, si te sientes en problemas, llámame o acude a esto. El hecho de que ahora tengamos esa facilidad de compartir información referente al suicidio y qué hacer a través de internet es una herramienta que puede ser muy muy potente. ¿Qué más hacer? Se dice también que una intervención puede ser propiciar motivos de bienestar, ¿no? Que va desde el macro, que sería propiciar espacios para expresión a través del deporte, del arte, utilizar la cultura como un medio para propiciar bienestar a nivel comunidad, ¿no? Desde luego nosotros insistimos mucho en no descuidar la salud mental desde diferentes espacios. Puede ser la escuela, el trabajo. A partir de octubre ya es una ley que el trabajo tiene que velar por la salud mental de su equipo. Si por ejemplo tú misma o tú mismo te sientes como desmotivado y todo, busca ayuda, acércate y coméntaselo a alguien. Si alguien te comparte a ti por alguna razón que se siente desmotivado, triste, conoces a alguien que se haga autolesiones, tú como amigo, como amiga, como pareja, familiar, muy importante también mamás y papás, ¿no? Que estén como muy atentos de qué ven los adolescentes o los niños en internet, si tienen lesiones, o sea, se trata de poner atención, de cuidar primero que nada a uno mismo y después a las personas que te rodean, ¿no? Como poner atención de, te sientes triste y solo o sola, te acompaño. Otra cosa importante, si tú convives o vives con una persona que ha intentado suicidarse o que te ha comentado que tiene ideaciones suicidas, algo muy inmediato también es retirar de su alcance todos los medios con los cuales podría cometer un atentado contra su vida, ¿no? Medicamentos, cuerdas, cuchillos, navajas, armas, veneno, químicos, cosas así. Sí, es mucho, ¿no? Algo como inmediato, ¿no? Si tú vives con esa persona. Sí, claro. Y pues acompañar, ¿no? Caminemos, te acompaño, te sientes bien, ¿cómo estás? También es muy importante escuchar a la otra persona, porque a veces preguntamos, ¿cómo estás? Como, bien. Sin que sea común decir, la verdad, claro, me siento vulnerable, solo, sola, triste, etcétera, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que mucho de lo que acabas de decir, que es muy bueno y es muy saludable, podría resumirse a dos cosas bien importantes. La primera es el contacto humano. O sea, el contacto alivia, el contacto construye vínculos, el contacto permite salir de nosotros mismos, de nuestra propia cabeza, de nuestra propia perspectiva, para entender que hay otros puntos, otros lugares de donde ver las cosas. Y eso
cambia vidas, realmente cambia vidas. Sí. Y la segunda tiene que ver con la palabra. Algunos psicoanalistas explican que cuando una persona se suicida es porque en realidad han renunciado a la palabra. Por eso generalmente se encuentran cartas de despedida. Es como de no tengo nada más que decir y pum. De hecho, en algún momento escuché sobre un caso de una persona que estaba en una situación de mucha crisis. Agarra su teléfono, llama a un terapeuta y le dice, ¿sabes qué? Necesito hablar con alguien. Tengo un revólver en mi mano y siento que me voy a suicidar. Y entonces el terapeuta se quedó un poquito sorprendido porque dijo, ¿será una broma o no será? Pero aún así decidió hacerle caso y le dijo, ¿sabes qué? Está bien, vamos al consultorio, te veo ahí, pero no lleves el revólver. Entonces escuchó ese sonido que hacemos cuando sonreímos, ¿no? Como dije. Y entonces dijo, ok, esta persona no ha renunciado a la palabra, quiere ser escuchado, quiere conectarse con alguien y de esa manera podemos trabajar. Siempre que alguien esté en una situación de riesgo, que tenga la ideación suicida, que ya esté anunciando que se va a despedir o hace referencia a la muerte, etcétera, es muy importante conectarse y hablar, porque realmente yo creo que en algún momento todos lo hemos experimentado. Cuando hablamos de lo que nos duele, cuando hablamos de lo que nos molesta y cuando nos sentimos entendidos, comprendidos y escuchados, nuestra vida cambia, porque pues podemos encontrar otra perspectiva, podemos soltar aquello que nos duele, podemos empezar a aprender. Y eso es muy, muy, muy importante. Y eso nos conecta directamente con la última pregunta. Lo que pasa con el suicidio es que muchas veces nos centramos en la acción individual, evitar que el que quiere atentar contra su vida lo haga, pero descuidamos a las personas que están alrededor de este actor. Entonces, la pregunta dice, ¿cómo apoyar a familiares de alguien que se ha suicidado? Pues definitivamente es importante estar ahí para, como tú dices, para hablar, ¿no? Con cualquier duelo hay muchas emociones que están ahí revueltas y que hay que poner en orden para concluir ese duelo, para trascender ese duelo, motivarle a que busque ayuda. Definitivamente es una experiencia fuerte, ¿no? Es un duelo muy especial que deja muchas dudas, que deja muchas emociones, sentimientos, sensaciones revueltos que pueden ser desagradables y pues es necesario atenderse, ¿no? No dejar solo a esta persona, brindar ayuda y como ya dijiste, el ofrecer este espacio para, sabes que te escucho, te acompaño, qué necesitas. Es muy sano también para este tipo de cuestiones, algo que en México no hay tanto, pero que sería muy sano promover grupos de ayuda, ¿no? Grupos de apoyo de personas que han tenido situaciones similares y pueden compartir cada una desde su experiencia, desde su perspectiva y también desde, a lo mejor no es lo mismo una persona que tuvo alguien cercano que se suicidó hace 20 años que alguien que tenga 2 días. Claro, sí. Entonces, estos grupos donde se puede compartir, hacer catarsis, elaborar todo este duelo, son muy sanos y no dejar sola a la persona que sienta todo esto, ¿no? Ahora que decías eso de la palabra y todo, actualmente con las redes sociales, insisto, hay veces que compartes algo que puede ser una tontería, pero que a alguien le puede cambiar ese ratito, ¿no? Que para alguien puede ser de, oye, es verdad, acabo de leer esto y sí es cierto. Y pues eso, seguir promoviendo la salud mental como comunidad, como familias, como parejas, como equipos de trabajo, como individuos, ¿no? Claro, fíjate que hace poquito, por medio de experiencia de consultorio, algo pasó, algo ocurrió respecto al suicidio. Y entonces en personas jóvenes me preguntaron, ¿no? De que, oye, ¿por qué una persona se suicida, no? Y obviamente han investigado más. Se les explica y es cierto, el hecho de tener más información ayuda mucho. Porque los seres humanos somos muy creyentes de aquello que pensamos. Y entonces buscamos imponer y tener la razón constantemente. El hecho de buscar información y de abrirnos a la experiencia nos permite entender que tal vez estamos equivocados. Concretamente, hay que trabajar algo muy importante respecto a lo que es la pérdida de alguien a través del suicidio, que tiene que ver con la culpa. Y eso es algo un poquito difícil de trabajar porque si una persona cercana se suicidó, normalmente surgen las preguntas de, oye, ¿por qué no me di cuenta? ¿Por qué no lo vi? ¿Qué pasó? Etcétera.
Y hay que entender que esta situación es difícil, se puede prevenir y aprender de la experiencia de otros que han pasado lo mismo. Lo que dijiste ahorita es fundamental. Una persona que perdió a alguien querido hace 20 años por suicidio tiene mucha sabiduría en ese sentido y puede guiar y puede apoyar. Entonces la idea es hacer una cuestión comunitaria. Muy bien, por el día de hoy vamos a terminar con esta parte del suicidio, con el tema del suicidio. Vamos a despedirnos, vamos a agradecer a las personas que han prestado ojos y oídos a lo que estamos diciendo, siempre con la mejor intención de aportar valor y de intentar establecer esta cultura de pensar, de reflexionar, de construir cosas nuevas a partir de lo que pensamos. Mensajes finales. Steph, ¿qué quieres decir? Si tú te sientes en una situación en la cual te sientas desmotivado y demás, busca ayuda lo antes posible. Hay ya muchos espacios, incluso grupos en redes sociales o físicamente acude a un lugar. Cuídate tú y cuida a las personas que quieres y tienes cerca. Excelentísimo, gracias. Yo quiero concluir con que vamos a insistir mucho y a trabajar mucho en el estar conectados con alguien, en decir, en acercarnos, oye, necesito ayuda, necesito esto, necesito el otro. A veces cuesta trabajo acercarnos y hablar de emociones, más cuando no estamos acostumbrados, pero es muy importante hacerlo, porque a través de la vida podemos experimentar y disfrutar muchas cosas. Y es muy importante entonces ayudarnos y cuidarnos entre todos, no solo los padres a los hijos, sino todos, con todos, ¿vale? Y mensaje final, tenemos también la comunidad en el grupo de Facebook, en redes sociales, tiene el mismo nombre que el programa, Te Proyectas, ahí recibimos con mucho gusto y mucho cariño todas las preguntas, inquietudes, comentarios, críticas, saludos, lo que quieran poner bien recibido, y vamos a buscar que nosotros mismos, como comunidad, vayamos dando un poquito de dirección a los contenidos que quieran que se hable, ¿vale? Con eso terminamos, les deseamos excelente tarde y que tengan muy buen provecho y una magnífica experiencia. Gracias y hasta pronto. Hasta la próxima semana. Chao.